fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración de este pleno el presente dictamen con base en lo siguiente. Materia de la iniciativa: establecer la obligatoriedad para los distintos entes públicos de dar respuesta a los exhortos realizados por la legislatura del Estado a través de los puntos de acuerdo aprobados por este pleno. Valoración de la iniciativa. En la práctica parlamentaria, uno de los usos que se le da a la iniciativa de punto de acuerdo consiste en constituirse como una herramienta para que el Pleno de la Asamblea, por acuerdo de sus integrantes, apruebe emitir un pronunciamiento respecto a cierto tema y que comúnmente va encaminado a una autoridad o ente público, a través de su respectivo titular. En la iniciativa en estudio se propone establecer la obligación para los titulares de los entes públicos de dar respuesta a los exhortos de la legislatura. Para ello resulta de amplia relevancia realizar el presente análisis a la luz del principio de división de poderes, en virtud de que este tema versa sobre la posibilidad de que un acto del Poder Legislativo tenga fuerza necesaria para que obtenga una respuesta y no se configure como un pronunciamiento vacío sin impacto alguno en la vida pública. Esto implica en sí mismo una correlación de fuerzas y por lo tanto debe enmarcarse dentro del principio de división de poderes, por lo que deben contemplarse las bases contenidas en la Constitución, así como los precedentes jurisdiccionales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en su caso resultan de carácter obligatorio para el presente caso en estudio. Sobre ello, el máximo tribunal del país ha precisado que en la configuración y distribución de las facultades de los distintos poderes no puede existir intromisión, dependencia o subordinación entre los mismos, definiendo de manera precisa cada una de estas transgresiones al orden constitucional. Es por ello que la facultad que se plantea establecer a través de la reforma en estudio debe configurarse en armonía con el ejercicio independiente y autónomo de cada poder, organismos o nivel de gobierno, en estricto apego a lo establecido por el orden constitucional vigente. En ese sentido, si bien la legislatura del Estado puede realizar un llamado, solicitud o cuestionamiento a otra autoridad, debe tenerse claro que ello no puede implicar el obligar a otra autoridad a que actúe en cierto sentido sobre el tema que se le exhorta, puesto que ello se configuraría como una subordinación. De tal forma, el exhorto no puede constituirse como un mecanismo de control sobre otro poder, sino como una herramienta de contrapeso y de equilibrio entre los poderes con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas. Consideramos viable la figura planteada en la iniciativa solamente en el sentido de generar una obligatoriedad en cuanto a la respuesta a un exhorto, precisando que las autoridades exhortadas no estarán obligadas a cumplir con determinados actos si no están previstos en el marco jurídico que regula su actuación. En consonancia con lo anterior, la reforma en estudio no pretende menoscabar el ejercicio de funciones de otro poder, sino todo lo contrario, buscar que éstas se desarrollen de manera adecuada y conforme a la norma que las regula. Es así que consideramos que en la figura del exhorto no se acredita una intromisión, en tanto que el Poder Legislativo no se inmiscuye en el desarrollo de las tareas propias de otro ente al grado de llevarlas a cabo o limitarlas, sino que solamente se hace un señalamiento cuando se considera necesario para salvaguardar el buen funcionamiento de las instituciones en beneficio de las y de los gobernados. Lo anterior, a su vez, resulta compatible con lo establecido en la fracción segunda del artículo 66 de la misma Constitución local. En tanto, los diputados tienen como deber velar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas del Estado. Y de igual manera, esto encuentra consonancia con el derecho de petición que está previsto en el artículo 8º constitucional. Por todo lo anterior, la Comisión de Puntos Constitucionales emite el presente dictamen de conformidad con lo siguiente. Artículo único. Se reforma la fracción 51 y se adiciona una fracción 52 al artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 65, fracción 51.
exhortar a los titulares de los entes públicos del Estado y sus municipios para velar por el correcto ejercicio de sus funciones. La persona titular del ente público deberá responder a la legislatura por escrito de manera fundada y motivada dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que se le notifique el exhorto. Así lo dictaminaron y firman los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 20 días del mes de junio de 2024. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. En la misma tesitura le ruego continúe en el uso de la tribuna para que dé a conocer a los integrantes de esta 64 legislatura el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 4º transitorio del decreto 293 emitido por esta 64 legislatura del Estado de Zacatecas. Con gusto, Presidenta. Honorable Gracias. Asamblea, a las comisiones de puntos constitucionales y de asuntos electorales y participación ciudadana les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 4º transitorio del decreto 293 emitido por la 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, estas comisiones legislativas someten a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en lo siguiente. Materia de la iniciativa, modificar el artículo 4º transitorio del decreto número 293 emitido por esta legislatura con el objeto de establecer un mecanismo diverso para llevar a cabo la disminución de las magistraturas que conforman el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. El 15 de noviembre del 2022, esta 64ª legislatura aprobó el proyecto de decreto mediante el cual se reformó el párrafo segundo del apartado A del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas con el objetivo de reducir 2 magistraturas en la conformación del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, la cual fue aprobada posteriormente por la mayoría de los ayuntamientos del Estado en términos del artículo 164 de la Constitución local. En consecuencia, el 1 de marzo de 2023, la legislatura declaró procedente la emisión del decreto de reforma respectivo bajo el número 293. Continuando con el trámite que dispone la Constitución estatal, el decreto fue remitido al Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación misma que se dio en fecha 30 de septiembre del año 2023 en el suplemento 7 al número 78 del periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. En síntesis, la reforma en mención tuvo como objetivo la disminución de 2 de las 5 magistraturas que en su momento integraban el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para lo cual se dispuso en el artículo 4º del régimen transitorio un mecanismo gradual. A pesar de que esta legislatura previó con antelación un mecanismo adecuado para la disminución de las referidas magistraturas, el tiempo que transcurrió entre el trámite para la aprobación del decreto por los ayuntamientos y finalmente para su publicación por el Poder Ejecutivo derivó en la conclusión del periodo constitucional de una de las magistraturas que se verían impactadas con la reforma, por lo cual, al no estar publicada la misma, el Senado de la República dio inicio en fecha 8 de febrero de 2023 al procedimiento respectivo para la designación de la persona titular de la magistratura vacante. Es así que se interpusieron los actos relativos a la reforma en mención con el procedimiento iniciado por el Senado, lo cual resulta a todas luces incompatible, puesto que la magistratura a designar por la Cámara Alta a su vez está siendo suprimida en el régimen transitorio del decreto que reforma la Constitución local. En este orden de ideas, la iniciativa en estudio señala la necesidad de establecer un régimen para la disminución de magistraturas que sea compatible con la temporalidad en la que fue publicada la reforma, particularmente con los actos efectuados por el Senado de la República en cuanto a la emisión y desarrollo de la convocatoria para la designación de la magistratura actual vacante. Las y los diputados que integramos estas comisiones dictaminadoras coincidimos con los promoventes de la iniciativa, por lo que consideramos pertinente realizar la modificación planteada con el fin de generar un mecanismo armónico entre el desempeño de facultades exclusivas del Senado de la República, así como las propias de esta entidad federativa. Es así que
se concuerda en modificar el régimen transitorio del referido decreto con el objetivo de reformar el artículo 4º y remitir la disminución de las magistraturas al mes de noviembre del año 2025, una vez que concluya el periodo constitucional para el cual fueron designadas 2 de las magistraturas en funciones. Por todo lo anterior, las comisiones de puntos constitucionales y asuntos electorales y participación ciudadana de la honorable 64ª Legislatura del Estado emiten el presente dictamen de conformidad con lo siguiente. Proyecto de decreto, artículo único. Se reforma el artículo 4º transitorio del decreto 293 emitido por la 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Cuarto, una vez que concluya el periodo constitucional para el cual fueron designados la magistrada Rocío Posadas Ramírez y el magistrado José Ángel Yuen Reyes, no se realizarán designaciones para cubrir sus vacantes, a efecto de concretar la reducción en el número de magistraturas del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 20 días del mes de junio del año 2024. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la tribuna a la diputada o diputado integrantes de la Comisión Legislativa de Desarrollo Cultural para que den lectura al dictamen relativo a la iniciativa